Gracia y paz a vosotros, estimados amigos y hermanos de las redes sociales. Que les habla su hermano Freddy Angulo del Ministerio Casa del Noble, Ministerio de Predicación y Enseñanza. Les cuento que en esta ocasión quiero hacerme cargo de la pregunta que dice: ¿por qué razón los primeros cristianos fueron acusados de sedición? Bien, en pro de dar respuesta a esta pregunta, lo primero que debemos entender es que en el contexto del Imperio Romano se exigió el culto al emperador, el culto al César. Se debía adorar a los césares romanos. Ustedes entenderán que los cristianos se negaron a adorar al emperador. Y debido a esta acción de los cristianos, los enemigos del cristianismo se aprovecharon de esta cuestión y imputaron la acusación de que los creyentes, los cristianos, eran sediciosos. Fueron acusados de sedición. Es decir, de que los cristianos eran unos rebeldes que no se sometían a las demandas del imperio, que eran gente que constantemente estaban conspirando contra el gobierno, que eran unos agitadores políticos que no se querían someter a César. Evidentemente no lo iban a hacer, pues los cristianos solo adoran a Dios. Pero los enemigos del cristianismo siempre se han aprovechado de cuestiones como esta y otras para traer mala fama al cristianismo, a los cristianos, etcétera, etcétera. Ahora, los cristianos siempre a grandes rasgos fueron ejemplos de obediencia al gobierno civil. Obviamente, esta obediencia no se practicaba en términos absolutos, pues si es que hay alguna orden desde el punto de vista de la normativa que vaya en contra de la fe misma del cristianismo, los cristianos no se van a someter. Este fue el caso. Se estaba exigiendo adoración al emperador, culto imperial. Los cristianos dijeron no. Entonces es fácil entender, cuando uno entiende todas las aristas de esta cuestión, de por qué los cristianos fueron acusados de sedición. Obviamente fue una acusación injusta, infundada, incluso de mala fe. Pero así ha sido siempre. Siempre se ha esgrimido la leyenda negra hacia los cristianos a través del devenir de la historia, particularmente los primeros 3 siglos de los cuales estamos hablando, más o menos. Ahora, con esto tampoco quiero decir que los cristianos siempre hemos sido perfectos en nuestra praxis. No hemos sido perfectos, pero sí tenemos reglas explícitas, objetivas, por medio de las cuales debemos manifestar un testimonio de nuestra fe. La palabra de Dios es nuestra norma objetiva. Ahora, tampoco con esto quiero decir que tengamos que promulgar leyendas rosas a favor de los cristianos, pues si se escarba en el substrato de la historia, más de algún mal testimonio se va a encontrar. No obstante, el cristiano, repito, se basa en la revelación objetiva, que es la Biblia. He ahí su norte, por medio del cual debe manifestar una buena praxis. Pero bien, yo creo que ha quedado claro en esta breve cápsula. No pretendo agotar el tema, evidentemente, pero sí se entiende de por qué razón los cristianos fueron acusados de sedición, de ser unos revueltosos políticos y sociales. Esto no fue así. Ahora, los cristianos tenemos como regla obedecer al gobierno civil y como excepción practicar la desobediencia civil cuando el contexto así lo amerita. Permítanme leer el capítulo 13 de la carta del apóstol Pablo a la iglesia local en Roma. 13:1 vamos a leer, aunque pudiéramos leer hasta el versículo 7, pero para efectos de este video, permítame leer el 13:1. Dice así, abro comillas: sométase toda persona a las autoridades superiores,
Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Se da cuenta que la ética cristiana, que se basa en la Biblia, a nosotros los cristianos se nos tiene prohibido desobedecer al gobierno civil, a no ser que se promulgue normativa anti Dios, anti Biblia, ante fe cristiana. En ese caso, estamos legitimados para desobedecer. De no ser así, debemos practicar obediencia civil y ser un ejemplo en esta cuestión. A la luz de esto, podríamos sacar algunos ejemplos y entender algunas implicancias. La iglesia contemporánea militante, nosotros debemos honrar al Señor siendo obediente en las cuestiones correctas que demanda el gobierno civil. Pero debemos estar atentos, vigilantes, porque hoy en día ustedes saben que se está legislando la inmoralidad. Ustedes saben que el progresismo está minando la base valórica que ha sostenido por mucho tiempo a nuestra civilización occidental. La base valórica que tiene nuestra civilización occidental es judeo-cristiana. Y el progresismo está minando esta cuestión en pro de la deconstrucción. Ustedes creo que entienden. Ahora, damos término a esta breve cápsula. Con la ayuda del Señor vendrán otras, pero por ahora quedamos hasta aquí. Nos vemos hasta la próxima, estimados. Chao, chao.